Martes de la Mesa de los Diputados en Fórmula. Patricia Flores, diputada por Movimiento Ciudadano. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas ¿Todo noches bien? a ti, a mis compañeros y a todo el auditorio. Vianey García, diputada por Morena. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, aquí resucitando con ustedes. Muy bien. Yulet Rementería, diputado por Acción Juan Nacional. Pablo, buenas noches a todas nuestras compañeras diputadas y por supuesto a toda la audiencia. Ana Isabel González, diputada por el PRI. Siempre es un gusto acompañarte, Juan Pablo. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y a mi compañero que estamos aquí compartiendo mesa y por supuesto a todo tu teleauditorio. Hay una crisis de sarampión específicamente en Chihuahua. Hay una crisis, podríamos decir, de tos ferina que ha dejado a 45 bebés sin vida y en ambas enfermedades hay un factor en común, vacunación. Pati. Pues carencia de vacunas. En pandemia el Estado mexicano dejó de vacunar a muchísimos niños. En la pandemia también esos niños no tuvieron contacto con otros niños que de alguna manera te va preparando el cuerpo con tus defensas para pues defenderte un poco más, pero sobre todo pues ha sido ahora la carencia de campañas de vacunación y un desabasto de vacunas en el país muy importante, lo que está ocasionando estos brotes tremendos porque pues impactan la vida de familias y sobre todo de los pequeños de nuestro país. Entonces, esto es una consecuencia del desabasto de medicamentos generalizado en México, de haber privilegiado megaobras en el sexenio pasado y sí, se aumentaron los apoyos sociales, pero ¿de qué le sirve a nuestros adultos mayores y a la gente tener dinero si no puede ir a comprar medicinas? Porque hubo un gran desabasto por haberle quitado la consolidación de las compras, diciendo que había corrupción en el Seguro Social. Se las llevaron a la Secretaría de Hacienda y pues quien encabezó todos estos esfuerzos no tenía la experiencia suficiente. Bien. Y ahí estamos viendo los resultados. Y digo falta de vacunas, en el caso del sarampión han llamado a vacunarse, es decir, si llaman a vacunarse significa si hay vacunas, y en el caso de la tos ferina ha dicho la Secretaría de Salud que en los 45 casos no había antecedente de vacunación. Vianey. Bueno, primero que todo quisiera mencionar que este tema del sarampión como la otra enfermedad tienen que ver con un tema a nivel mundial, ¿no? O sea, eso es muy importante mencionarlo. En estados como Texas, en Estados Unidos, ha venido el incremento y justo por la frontera que está con Chihuahua es el estado en este país donde hay más números de contagios. Y también ha habido este incremento en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, derivado de las condiciones climatológicas y cómo ha mutado justamente este virus. Por eso resulta muy interesante verlo desde a nivel mundial. Eso por una parte. Segundo, hay un esquema de vacunación que ha sido ejemplo a nivel mundial, que es el esquema de vacunación de México. Sin embargo, que en los últimos años ha venido a la baja. Menos gente ha decidido, por ejemplo, completar su cuadro de vacunación en sus cartillas, porque ha incrementado justamente como este miedo hacia las vacunas, y eso es una tendencia a nivel mundial. Ahora, es muy importante mencionar que hace una semana justamente el secretario de Salud anunciaba que se tienen las dosis necesarias para poder vacunar en el caso de sarampión. Se haya implementado además esta semana de vacunación que empieza, si no me equivoco, a partir del 26 de abril. Y pues se cuenta con las dosis necesarias para poder llegar y atender este tema que repercute por supuesto en la salud de todos y todas las mexicanas, ¿no? Entonces sí quise empezar por ahí porque siempre lo he dicho, ¿no? Hay una oposición carroñera en espera de que se pueda ir mal al país para poder tomar ventaja y sacar raja política desde ahí, pero sí es un tema que ha venido en este incremento a nivel mundial. Sí. Como la crisis arancelaria, que también es un asunto global, pero ¿qué hay del control de crisis por parte del gobierno federal, Yulen? Yo creo que hay que ir a buscar el origen, Juan Pablo, diputadas, y eso está en la administración de nuestro gobierno en México, precisamente en el sexenio anterior. Acabaron con el sistema de salud.
Se prometieron muchas cosas y nada se cumplió. Empezando por el Sistema Nacional de Vacunación, que era ejemplo en toda Latinoamérica y en el mundo. Si bien ahí comenta que sigue siendo. No, ¿Ya no lo es? Pues no lo es, tristemente. Quisiéramos que fuera, pero no lo es. Ahí están los números y cómo ha venido descendiendo. Y eso no es por lo que la diputada dice que les da miedo vacunarse. No, eso no tiene nada que ver, es porque simplemente no hay programas adecuados. Y hoy estamos pagando las consecuencias, este gobierno, por culpa precisamente que son del mismo partido, pero al final este gobierno está pagando las consecuencias de lo que se hizo mal. Mira, acabaron con el Sistema Nacional de Vacunación. Recordarás, o que recordarán todos, lo que se hizo precisamente con la compra de medicamentos. Sustituyeron el Seguro Médico Popular, lo destrozaron, crearon el INSABI. En el mismo sexenio acabaron con el INSABI, hicieron hacer un IMSS Bienestar. No han dado una. No es que no han dado una en el tema de salud. ¿Por qué? Porque no tienen un plan estratégico o no lo tuvieron, por lo menos. Yo esperaría que ahora que lo tuvieran. He oído algunas noticias. Tengo que decir que del secretario de Salud he oído los mejores comentarios, y no de los políticos, sino de la gente del sector, y me parece que eso es bueno. Y también del subsecretario Clark. Del subsecretario Clark también. Sobre su inteligencia en la distribución. Exactamente, que él está metiendo mucha mano en eso. Y ojalá de verdad, lo digo sinceramente, les vaya bien y lo hagan bien, porque lo necesita México. Aquí no hay una oposición carroñera, y mucho menos en el tema de salud. Lo que estamos buscando es que las cosas le vayan bien a México, pero hay que planear. Nosotros lo hemos resumido de muchas formas, se puede llamar como sea, pero un sistema integral de atención a la salud para que pueda abarcar desde lo que es la planeación, la logística, el abasto, la compra, todo, porque si no, nada más dicen, quítaselo a eso y que lo compre. Imagínense, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, en eso se determinó en la administración anterior. Claro, fue un fracaso absoluto, y hoy este gobierno, y claro, los mexicanos estamos pagando las consecuencias. Ana. Juan Pablo, a ver, algo queda claro. Hay una crisis en el sistema de salud de nuestro país, y eso no lo podemos esconder ni podemos culpar al tema global de las situaciones que se viven en nuestro país, porque esas son las respuestas a las decisiones que fueron tomadas desde el sexenio anterior. ¿Por qué me refiero? Porque hay datos directos que, por ejemplo, en el 2023, 7 millones de recetas no pudieron ser surtidas. 7 millones de mexicanos se quedaron sin poder tener su receta surtida con el medicamento que necesitaban. Esto no vengan y me digan que es algo de un tema global, primero. En segundo, entendemos que en Estados Unidos ha habido un brote en los últimos meses en cuestión de sarampión que definitivamente afecta directamente a la frontera con México, por supuesto. Pero también sabemos que apenas se va a empezar una semana de vacunación, sin embargo, no tenemos las cartillas completas. No es el sistema ejemplar que había antes. México se diferenciaba de muchos países por la gran cobertura que había en cuestión de cartilla. Hoy hay niños que no tienen ni su cartilla de vacunación, que no tienen más que de 4 mexicanos, de 10, tienen su cartilla completa. Eso hablando de sarampión, pero vámonos a la tos ferina, que es un caso lamentable, y mencionabas una cifra lamentable. Sí. 45... Creo que esa cifra que sea... A ver, 45 bebés O sea, han muerto por tos ferina, y decimos que no pasa nada, cuando sabemos que para que los niños o los bebés tengan esa vacuna, tendría que ser puesta la vacuna desde la madre embarazada. Y no se registraba sarampión desde 1996. Entonces, 98. Hay datos. Bueno, 2 años. Me equivoqué Hay por 2 datos, años. hay datos. pero Hace hay que decir 26, datos. Hay 7 datos años. importantes Bien. en este aspecto con la tosferina. Hoy, a ver, hablamos de porcentajes. Queremos datos. 1.260% se ha incrementado la tosferina en nuestro país. Si ese dato no nos alarma, discúlpenme. 1.260%. Les voy a poner el ejemplo de mi estado, Nuevo León. Antes la cifra eran 2, ahora son 62 contagios. Es demasiado. Estoy hablando de Nuevo León. En todo el país, 1.260. Bien. Hay una crisis de salud. Pati. Mira, entre 2018 y 2022, 30 millones de personas más tuvieron carencia de acceso a la salud en este país. Se robaron el dinero del pueblo para hacer mega obras y descuidaron la salud tan importante de todo el pueblo de México, de las y los mexicanos, de las niñas y los niños de este país. De entre 2020 y 2023, imagínate nada más, hubo un subejercicio de salud, dinero que se regresó a la Secretaría de Hacienda
y nadie supimos el destino. Porque si algo ha tenido este gobierno y la administración pasada, ha sido opacidad en su ejercicio. Entonces, los mexicanos, por un mandato constitucional, el Estado debe de estar a cargo de su salud. Y hay una carencia muy importante. Siempre lo digo y lo repito. Morena habla muy bonito, pero miente bien feo, porque los números nos dicen otra cosa. Toda esta parte de decir, yo coincido con, es que está pasando en el otro lado de la frontera y entonces nos contagiaron y entonces por eso Chihuahua, no, es porque nosotros no estamos preparados para enfrentar este tipo de crisis y hemos descuidado éramos Dinamarca. el sistema de salud. Sí, pues ojalá estuviéramos como Dinamarca, estamos muy lejos, estamos demasiado Bien. lejos de ser Dinamarca. Vianey. Se van a aplicar contra el sarampión 715.227 dosis. En Chihuahua se han aplicado 43.694. En la próxima semana se estarán además distribuyendo en todo el país. Ya lo mencionaba, el tema de la vacunación en la semana de vacunación, pero yo sí quisiera mencionar algunas cosas que me parecen relevantes. Aquí vienen a decir, no hay que hablar de los gobiernos pasados, pero le tienen un odio al gobierno que termina, que concluye con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son datos nada más. Y creo que es muy importante mencionar, también hay que hablar de datos, y a Calderón le encantaba hablar de datos cuando decía que nos íbamos a terminar de vacunar en el 2155 la vacuna del COVID. Hoy ya tienes tus 3 dosis, diputado, al igual que todos los que estamos sentados en esta mesa, garantizados por el sistema de salud. Y sí creo que es muy importante hablar de cómo la gente no ha querido salir a vacunarse. En estudios recientes que presenta la Secretaría de Salud se menciona que más de 9,000 dosis no fueron aplicadas. ¿Y cuántas campañas porque ha habido las de personas vacunación? no han decidido querer salir a vacunarse. Por eso hoy se refuerza ese tema que es sumamente importante y me parece también muy puntual que se hable de la planeación, de la logística, de la prevención, que hoy se está consolidando con la doctora Claudia Sheinbaum y que incluso en el caso, por ejemplo, donde se han visto temas de corrupción como es Birmex, hoy hay 5 personas que han sido Removidas, quitadas, nadie en la removidas cárcel. y que se están revisando cada uno de los casos, porque si nosotros no vamos a permitir, una, que haya corrupción, Bien. 2, que se siga vacunando a niños con agua, como fue en el caso de Veracruz, en el tema de Duarte, de este gobierno priista, y 3, se está puntualizando en el tema de salud, porque así como bien se ha dicho, ni era seguro ni era popular. Y me da gusto que hoy ya se empiece a decir que efectivamente hubo mega obras que no se construyeron en gobiernos en donde eran funcionarias públicas. Bien. Y no, ni siquiera se quedaban solamente en una barda. Julen. A mí me parece que lo que tendríamos que hablar es de datos serios, concretos. Miren, hay algunos, y insisto, ¿por qué hablamos del gobierno anterior? Porque es la génesis de todos o de casi todos nuestros problemas. Esa es la verdad. Y el gobierno anterior de decía, y el gobierno anterior decía que el anterior, y el anterior que el anterior, Claro, y la bronca siempre es con el anterior. Lo sé, pero al final estoy hablando del mismo partido, el De que estaba y el Morena que está. y el Y del el que PRI, estaba del y el PAN, que está. todos. Pero en este momento, cuando hablamos de salud, quien echó a perder lo que se había avanzado, poco o mucho, lo que le quieran conceder, fue ese gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, y hoy estamos pagando las consecuencias, porque claro, porque este es un país grande, muy No, muy señor, grande, fue la que corrupción necesita de hacer los las gobiernos cosas del bien. PRIAN. Yo no Y he visto nada a más quiero nadie en la decirles cárcel que por Julen, corrupción tiene- del IMSS. Tiene, O sea, mira, datos nadie. muy concretos. Pero No sí de meten a nadie en la- Segalmex. Se vacunaron No meten a al nadie en la 20 cárcel. Sí, al de Segalmex. 27.5 y 31% de niñas hasta 2 años, los más bajos en 15 años, en el 2021, claro, hoy estamos pagando eso. Y luego en el 2022, para la triple viral, apenas se vacunó el 61.8%, muy lejos del umbral de 95%, que la Organización Mundial de la Salud es lo que considera necesario para denominar la inmunidad colectiva. Lo han hecho mal. Y claro, este gobierno, el de la doctora Claudia, el del secretario Kerskenovic, el del subsecretario Clark, están pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque sus correligionarios acabaron con lo que había. Bien. Es que eso es lo que está pasando y no lo quieren aceptar. Corríjanlo y ya, y cállenos la boca, pero no digan que no hicieron malas cosas en el pasado. ¿Lo quieren corregir? Vamos viendo que lo hagan. Diputada Yo quisiera González. que lo hicieran. Morena quería golpear a la corrupción que dice que estaba en el sistema de salud, pero a quien realmente golpeó fue a la ciudadanía.
a las mexicanas y a los mexicanos. Yo les quiero hacer una pregunta en esta mesa. ¿Ustedes tienen oficina de enlace, oficina de gestión en sus municipios? Yo sí. Yo también. Quien me diga que no llegan más de 10 personas diarias a una oficina de enlace a pedir un medicamento está mintiendo. Te estoy hablando desde un paracetamol. Han llegado a pedirme hasta medicamentos que cuando quiero comprarlos cuestan 30 pesos y hasta le digo a los vecinos, les sale más caro venir en transporte público a mi oficina a pedírmelo. Les digo, mándenme un WhatsApp. Pero esa es la realidad y no lo digo de dientes para afuera, lo vivo diario en mi oficina de gestión. Diario. ¿Qué municipio? Monterrey, Nuevo León. En el distrito que yo represento, que tu servidor representa, es el distrito 10 federal, es la mitad de Monterrey. Y en esa oficina que tengo desde que era diputada local y ahora como diputada federal, no te miento, más de 10 personas llegan diario en cuestión de medicamentos. Pero no, Samuel García ya había logrado tener la cobertura de niños con cáncer o algo así. A ver, había vamos a hablar mencionado. claro, vamos a hablar claro. El tema... El desabasto de medicamentos está hablando no del tiene nada que ver con desabasto, Samuel porque García. también- No, Diputada. pero Samuel lo el había tema del mencionado. desabasto de No les medicamentos gusta nacional ponerle es el que nombre, estamos ¿no? hablando, donde había un seguro popular, no, donde sí, había no. un apoyo, donde había un abastecimiento de medicamentos, Donde había te atendían. vacunas con agua. No, y te voy a decir también Sí. una cosa, diputada, todo tiene nombre y apellido. Sí. Hoy aquí hablamos y todo tiene nombre y apellido. Póngaselo. Así que, exacto, por eso, desde el sexenio pasado, con nombre y No, pero apellido, póngaselo. hubo errores. Por supuesto, todo tiene Cierre, nombre y diputada. apellido. Y a quien tenga del que ser PRI. condenado con sus malas acciones, que esté condenado. Bien. Aquí Aquí no se vamos a condena, defender a nadie. aquí se Aquí condena, no vamos a defender a aquí nadie. sí se condena la Estamos corrupción. en tiempo de Oh, conclusiones. ok. 30 segundos para ti. Corre tiempo. Yo te diría que el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador desmanteló el sistema de salud aduciendo que había corrupción. Hasta la fecha yo no he visto a nadie procesado ni en la cárcel por casos de corrupción. Hoy Segalmex está el tema, Pati. Perdóname, el Infonavit le acaban de dar carpetazo a la peor corrupción que hubo en el sexenio de Peña Nieto. No, y y se le dieron avisa. y le dieron ¿De quién? carpetazo. ¿De Cierre, Peña Nieto? diputada. Sí, pero le dieron carpetazo De Peña. porque los que estaban ahí Ya, ahora pues, están cómo en no. Morena. Entonces, sí tiene que ver Cierre, con diputada. con un esquema de corrupción. Han dejado al pueblo sin medicamentos, sin medicina, sin infraestructura hospitalaria. Bien. Y ahora dice la presidenta que ahora vamos a producir medicamentos nosotros en México y que vamos a tener la mejor infraestructura para generar el abasto Bien. de medicamentos. Pues yo no veo de dónde si no Diputada, tiene dinero este gobierno. Bien, hay 30 segundos. Estamos recomponiendo el conchinero que dejó el amaciato del PRI-PAN y que le hacen juego los panistas naranjas. Nosotros creemos en el Plan de Nación de la Cuarta Transformación del humanismo mexicano que ahora encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Se van a atender a 13 millones de personas con el programa Casa por Casa. Estamos invirtiendo en la prevención, se está trabajando desde la educación para que no tengamos niños obesos, para que no haya más enfermedades crónicas degenerativas y vamos Bien. a seguir impulsando el tema de los medicamentos sin corrupción. Eso es un tema muy puntual, muy importante de mencionar. Julen, Oigo el mismo 40 script. adjudicaciones directas y una oigo sola el mismo licitación. script que todos los diputados de Morena o los servidores públicos de Morena. Solo palabras, buenas intenciones, pero los hechos están muy lejos de ser realidad. Yo tengo que reconocer que la propia presidenta ha reconocido que hay un problema en salud y reconoce que viene del pasado. Lo acabo de decir hace un momento, si pone a funcionarios que me parecen correctos, que me parecen preparados, como el secretario, el subsecretario, pues pareciera que tiene la intención de lograrlo. Vamos a ver si es cierto que se hace. Hasta ahora, quien logró el cochinero, para Bien. tomar las palabras de la diputada en salud, fue precisamente el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy solo estamos pagando consecuencias de un gobierno desastroso. Ya como deje fue ese. descansar, Andrés Diputada Manuel. González. Juan Pablo, se hablaba de que Birmex iba a tener una mega compra de medicamentos y de vacunas para poder abastecer a las mexicanas y a los mexicanos en este 2025 y 2026. Sin embargo, estamos casi en la mitad del 2025, todavía no hay vacunas, todavía no hay medicamentos, no lo digo yo, lo dice la gente. Ni la mega Y- farmacia. Ni la megafarmacia tampoco. Cancelaron el Y por contrato. otra parte, también recordar que, bueno, pues ha habido también situaciones, cuando hablan de corrupción, un poquito que no están muy claras, donde hay más de 13,000 millones de pesos que por ahí están volando, que no saben dónde quedaron. Entonces, digo, yo creo que como dicen, ¿verdad? Para tener la boca y la lengua larga hay que tener la cola muy corta. Por otra parte, lo dice la gente y lo ha mencionado, en muchas ocasiones lo he escuchado, con el PRI estábamos mejor. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasó, diputada?
Cuénteme el chiste. No, yo he pues, ya respetado lo todos sus contaste. es que yo he Ya lo respetado contaste, todos sus compañera. comentarios, Con el PRI a pesar de estábamos que se le ha mejor. pasado mintiendo en esta transmisión. Todos los Cierre, a la mesa diputada. Mire, los pudimos el respetar. cuarto Con mucho lugar gusto, en el punto- con en el todo puntero. respeto, Se nos diputada, acaba el son- tiempo. son los Te lo últimos dice el segundos pueblo, que no yo. agradezco. México está en una crisis de salud, hay que trabajar en equipo para lograr, yo creo que todos los que estamos aquí Bien. queremos que a México le vaya bien. Gracias, diputada González. Al contrario. Diputado Rementería, diputada Gracias. Flores, Gracias. diputada Un gusto. García. A usted Buenas gracias. noches. Mañana nos vemos 10 de la noche. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buena noche. Pásela bien.